Ave María Purísima. Los judíos eran el pueblo elegido, el pueblo que Dios, entre todos los pueblos de la tierra, se había elegido para sí, ¿no? Y ellos eran conscientes de esta hermosa vocación, este hermoso designio de Dios para con ellos. Y de ellos se gloriaban, ¿no? De decir, bueno, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido, el pueblo que Él se eligió. Y no solamente Dios eligió al pueblo judío, sino que también le dio una ley, le dio una serie de mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, que es lo que más conocemos por Moisés, sino que también toda una serie de leyes que de alguna manera organizaban su vida en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito civil, ¿no? Y en el ámbito, por supuesto, de la relación con Dios, en el ámbito litúrgico, en el ámbito del culto. Por eso ellos eran bien conscientes de que Dios por pura misericordia los había elegido y les había hablado. Y por eso que se llama la ley era algo sagrado para ellos y debía serlo. Por eso Moisés en la primera lectura le dice al pueblo: escucha Israel, escuchen estos preceptos que Dios les ha dado. Y les dice: no añadan ni quitan nada, cúmplanlos tal cual ustedes lo han recibido de Dios. Por eso era algo sagrado, porque venía de Dios y manifestaba el amor de Dios hacia ese pueblo. Pero ¿qué pasó? Esto fue al principio. Pero con el tiempo, pasado el tiempo, comenzaron a ser infieles a la alianza de Dios con el pueblo. Es decir, comenzaron a no cumplir la ley, comenzaron a olvidar la ley, comenzaron a agregarle cosas superfluas, secundarias, y a quitarle cosas principales, cosas importantes. Y eso fue lo que fue pasando poco a poco. Comenzaron a deformar la ley, a cambiarle el sentido. A lo primero dejar lo último y olvidarlo, y a lo que no tenía mucho sentido ponerlo en primer lugar. Y esta era la situación cuando Jesús llega a la tierra y comienza su predicación. Esta es la situación en la cual el Evangelio de hoy nos tiene, ¿no? Los fariseos eran estos. Los fariseos eran aquellos que conocían y comprendían todas esas cosas que fueron agregando con el tiempo y lo vivían de modo puntilloso, de modo escrupuloso, de modo, digamos, demasiado intenso, podríamos decir. Y es por eso que Jesús les pega un reto, ¿no? A ellos, a los fariseos. Les pega un reto, y ese reto es de alguna manera muy bueno para nosotros, porque nosotros de alguna u otra manera nos puede pasar algo similar. Y ahora les voy a decir por qué. Pero Jesús les pega un reto, fíjense, y les habla bastante duramente, porque Jesús, que era puro amor y pura misericordia, comprendía que el corazón de los fariseos estaba tan endurecido que necesitaba de alguna manera un sacudón. Y ni aún esto fue suficiente, porque los fariseos se cerraron y no aceptaron a Jesús y no quisieron ver quién era, y no quisieron aceptar ese amor que se les ofrecía, y no abrieron el corazón y lo terminaron crucificando. Entonces Jesús les pega un reto, y ese reto nos puede venir muy bien para nosotros. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es algo muy bueno. Y cuando decimos la ley de Dios, nos referimos a los mandamientos de Dios y a todo lo que el Señor nos ha enseñado. Con la ley de Dios, ahora cuando digamos ley de Dios, vamos a referirnos a eso, todo lo que Jesús nos enseñó y todo lo que Jesús nos transmitió, para que lo llevemos en la práctica. Y la ley es algo muy bueno, es un acto de amor de Dios, es algo que por pura misericordia nos ha dado. Pero como todo lo bueno puede deformarse. Por eso, esto nos viene muy bien entonces a nosotros, para que nos analicemos, para que miremos nuestra conciencia y no nos pase algo en mayor o menor medida lo que le pasó al pueblo judío y a los fariseos en particular.
En primer lugar, Jesús les dice y los quiere alertar sobre la mera exterioridad, ¿no? Y esa era una característica de los fariseos. Los fariseos eran pura exterioridad, todo lo cumplían para ser vistos, todo lo cumplían por una mera exterioridad simplemente, ¿no? Y eso era una característica de los fariseos. De hecho, nosotros usamos esa palabra hoy en día, decimos, ese fariseo, porque es puramente exterior, pero por dentro sabemos que no anda muy bien. Y es por eso que Jesús, porque eran puramente exteriores, le dice, citando a Isaías, esa frase que es muy dolorosa, muy dura, digamos, le dice, este pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Como diciendo, este pueblo solamente dice que me ama, este pueblo dice solamente que me quiere servir, pero no es cierto. Su corazón está lejos de mí, su corazón está en otras cosas. Por eso le llaman por esa palabra hipócritas. Se les dice hipócritas. ¿Qué significa ser hipócrita? La palabra hipócrita significa como hacer teatro. Eso significa en su origen griego, hacer teatro, como ponerse una máscara y representar un papel, pero yo no soy ese, ¿no? Entonces le dice hipócritas, porque su religión era mera exterioridad y su corazón estaba lejos de Dios. Por eso en otro lugar a los fariseos también les dice sepulcros blanqueados, fíjense. O sea, por fuera bien bonitos, pero por dentro llenos de podredumbre. Entonces, Jesús condena aquí lo exterior. Pero guarda, porque uno podría decir, entonces Jesús no quiere que hagamos nada exterior, solamente le importa lo del corazón. Y no es tampoco esa la realidad. Porque aquí lo que Jesús nos está enseñando es que tengamos cuidado cuando nos quedamos solo con lo exterior y olvidamos lo interior. Pero sabemos que tenemos que vivir la vida cristiana y la vida cristiana tiene un montón de cosas exteriores que se ven, ¿no? Jesús nos pide un montón de cosas, por ejemplo, venir a misa, que algo que se ve, tenemos que venir a misa y nos vemos entre nosotros cuando venimos a misa, ¿no? Y así un montón de mandamientos. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza aquí de Jesús? Que lo exterior debe brotar de lo interior. Lo exterior debe manifestar lo que hay en el interior nuestro, en el interior cristiano de nuestro corazón. Y lo exterior tiene que ser sostenido, podemos decir, por lo interior, por lo que hay en el corazón. Y ahí está la gran enseñanza de Jesús. Ambas cosas, lo exterior y lo interior, hacen a nuestra vida cristiana y hacen al cumplimiento de la ley de Dios, ¿no? Los fariseos decían, solo cumplir lo exterior te salva. Y Jesús dice, no, al interior, el interior es lo más importante y lo exterior es la manifestación del interior, ¿no? Esa es la primera gran enseñanza. Entonces, cuidémonos de la mera exterioridad. ¿Es importante lo exterior? Sí, siempre y cuando tenga su sustento y manifieste lo que hay en el corazón. La segunda gran enseñanza que hoy nos podemos llevar a nuestro corazón es el peligro de que comencemos a hacer las cosas por inercia, a que empecemos a hacer las cosas porque tenemos que hacerlas simplemente. La ley que Dios le había dado a su pueblo era para hacer crecer el amor y la fidelidad del pueblo hacia Dios. Ese era el sentido, ¿no? La ley ayudaba o debía ayudar a que el pueblo recordara que se debía todo a Dios y de que Dios era grande y que la vida solamente tenía sentido a la luz del servicio de Dios. Para eso era la ley. Pero los fariseos la convirtieron en un mero cumplir por cumplir la ley. O sea, se olvidaron del corazón de la ley. Y eso a veces nos pasa mucho a nosotros los cristianos. Es como que nos acostumbramos a las cosas de Dios, a las cosas que Él nos pide, a las cosas que nos ha regalado. Y la costumbre hace que comencemos a olvidar cuál es el sentido de lo que hacemos. A veces podemos rezar por mera costumbre, por ejemplo. Nos olvidamos que la oración es el momento privilegiado del encuentro con Dios. A veces, por ejemplo, por mera costumbre podemos venir a misa y no
nos olvidamos que la misa es lo más importante de la semana, el encuentro con Jesús, la Eucaristía, la oración más importante, etc. ¿no? Y así a veces nos vamos acostumbrando y nos convertimos en meros cumplidores y nos olvidamos de lo esencial. Por eso esa es otra gran advertencia que nos hace Jesús y que nos puede venir muy bien en nuestra vida espiritual. ¿Para qué sirve todo lo que Jesús nos pide? Todo. ¿Para qué sirve? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Sirve para que crezcamos en el amor a Dios y al prójimo. Y ese es el sentido más profundo de todo lo que debemos hacer. El amor a Dios. Por eso Jesús dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Sí? Ese es el sentido de guardar los mandamientos, el amor a Dios. Y si perdemos el amor a Dios y guardamos los mandamientos, es como un cuerpo sin alma, es como algo sin vida. El amor a Dios es lo que debe purificar todo lo que hacemos, todo, porque ese es el sentido más profundo, el amor a Dios. El amor a Dios es como el aceite, ¿no? El aceite, ¿vieron cuando un engranaje está sin aceite y se empieza a andar mal y se termina rompiendo? Así nos pasa cuando nos olvidamos del amor de Dios. Hacemos las cosas, pero es como que hemos perdido el aceite. Nos empieza a costar y después nos terminamos rompiendo, terminamos dejando, porque nos olvidamos del amor de Dios. El amor de Dios es lo que hace también meritorio todo lo que hago, sea pequeño, sea grande. Si lo hago por amor a Dios, tiene un valor infinito, un valor de cielo. Santa Teresita decía, si tú levantas un alfiler por amor a Dios, tiene un valor infinito. Y si conquisto reinos y hago grandes cosas, pero no por amor a Dios, no tiene ningún valor a los ojos de Dios. El amor de Dios es lo que convierte en oro, podemos decir, todo lo que hacemos. Y el amor a Dios, el cumplimiento de los mandamientos por amor a Dios, es lo que nos hace verdaderamente libres, queridos hermanos. El mundo de hoy nos presenta la libertad como hacer lo que quieras. Haz lo que quieras y serás feliz, especialmente los jóvenes, ¿no? Haz lo que quieras y serás feliz. Y eso es un gran engaño. Lo único que nos hace libres es la palabra de Dios, es el vivir según su ley y vivir según su ley por amor a Jesús. Eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Entonces la segunda gran advertencia de hoy es eso, nunca olvidar el sentido más profundo de vivir según la ley de Dios, que es el amor a Dios, que es el amor y el seguimiento de esa persona que se llama Jesús, que nos tiene que enamorar y nos tiene que inspirar para seguirlo. Y la última gran enseñanza, queridos hermanos, en este día es la enseñanza de que no hay que manipular la ley de Dios, podemos decir. Moisés había sido muy claro con su pueblo, le había dicho, no la cambien, no le agreguen cosas ni le quiten cosas. Dios es sabio, Dios sabe por qué le dio esta ley, ¿no? Y por eso Jesús le dice, ahí a los fariseos le dice, ustedes han agregado muchas cosas, la tradición de los hombres, y por esa tradición de los hombres se han olvidado del mandamiento de Dios. Fíjense, manipularon tanto la ley que se olvidaron lo que Dios había dicho y se quedaron con lo que el hombre había agregado, ¿no? Manipular la ley. Y eso a veces nos puede pasar también a nosotros. ¿Cuándo nos pasa a nosotros eso? Cuando nos hacemos una ley a nuestra medida, según nuestra conveniencia. Entonces, de los 10 mandamientos, hay 2 que no me gustan, entonces vivo 8 y estos 2 no. Y de cosas que Dios me pide, por ejemplo, de la misa de los domingos, bueno, vivo todo el resto, pero la misa de los domingos no voy cuando lo necesito, ¿no? Y así hay un montón de cosas en las cuales podemos hacerlo. ¿Ven? Es como que manipulamos la ley de Dios, es como que la agarramos y la hacemos según nuestra medida. Y eso, claramente, hermanos, es una actitud muy peligrosa, porque es uno mismo ponerse en el lugar de Dios. Es uno mismo decir, Dios, yo sé más que vos, así que yo me hago la ley a mi medida, ¿no? Es la misma tentación que Adán y Eva tuvieron en el Génesis, cuando la serpiente le dijo, ustedes serán conocedores del bien y del mal.
¿Qué le dijo ahí? Le dijo, ustedes harán su propia ley, ustedes determinarán lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuánto nos pasa, nos puede pasar a nosotros? Y fíjense cuánto le pasa esto hoy al mundo moderno. El mundo moderno es quien determina lo bueno y lo malo, independientemente de lo que Dios ha establecido, ¿no? Una actitud muy peligrosa. Por eso dice Santiago en la segunda lectura, dice, reciban con docilidad la palabra que es capaz de darles la vida eterna, que es capaz de salvarnos. Queridos hermanos, hoy pongamos esto en el corazón de la Virgen. La Virgen es nuestro modelo, y en esto que venimos diciendo, así como en todas las cosas, la Virgen lo vivió en plenitud. Ella fue capaz de recibir con docilidad la palabra de Dios toda su vida, de guardarla en el corazón, de amar profundamente a Dios, y por eso Dios se le entregó y se puso en sus manos. Fíjense qué hermoso el corazón de la Virgen, que hizo que Dios se arrojara en el vientre de ella y luego estuviera en sus propios brazos y se dejara cuidar por ella. La Virgen nos muestra cuánta felicidad nos da el vivir según la ley de Dios. La Virgen nos muestra cuánto puede hacer Dios en nuestro corazón si somos dóciles a su palabra y nos dejamos moldear por su palabra. Entonces a la Virgen le pedimos en esta gracia, en este tercer día de la novena, nos conceda la gracia de amar, de acoger en nuestro corazón la ley de Dios, la palabra de Dios, para que así podamos dar fruto abundante como ella nos dio. Ave María Purísima.